Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy os traigo la tercera parte de la riqueza de las naciones. En esta tercera y última parte de la serie básicamente trataré el libro tercero y el libro cuarto. Y el libro quinto lo omitiré porque considero que no es tan interesante como los anteriores o no hay tanta chicha que sacar, ¿vale? Así que bueno, me limitaré a hablaros un poco sobre el tercero y el cuarto, en el cual, bueno, el libro tercero se titula, de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones, y el cuarto se llama de los sistemas de economía política, ¿vale? En el libro tercero, básicamente, pues Adam Smith va a hablarnos, ¿no?, un poco de cómo es ese progreso o ese proceso civilizatorio, si se quiere, ¿no?, en el cual una economía de mercado se va asentando, o cómo se crea esa riqueza en las naciones, entendiéndola, ¿no?, como un proceso casi, no sé si decir evolutivo, ¿no?, pero en el cual culturalmente diferentes pueblos, ¿no?, pues alcanzan ciertos estadios en los cuales eso les permite, por así decirlo, estructurar todo lo que viene a ser o tejer esas redes comerciales, ¿no?, y capitalistas, ¿no? Que básicamente, por así decirlo, ese proceso se movería en tres bases, ¿no? O sea, en tres fases, podríamos decir, ¿no? Esa agricultura, que es la que crea, por así decirlo, el valor a través del capital fijo, que sería esa tierra que produce pues toda la serie de alimentos y demás materias primas que por así decirlo, generan valor porque son deseadas o son requeridas por la gente porque realmente las necesitamos para vivir, y por eso tienen un valor intrínseco, ¿no? Cualquier cosa que, por así decirlo, la naturaleza ha creado y que tiene un uso para el ser humano, tiene un valor innato, ¿no? Entonces eso podríamos decir que la agricultura, digamos, es el primer estadio, ¿no?, donde cual se genera ese valor o impulsa el valor de una forma necesaria, ¿no? Pero luego pasaríamos al siguiente estadio, que sería el de la industria, ¿no? Entendiendo ya la industria, ¿no?, como esa manufactura a partir de los procesos que se han realizado primariamente con esas materias primas que se han conseguido de la naturaleza, ¿no? En el momento de que realmente se genera una industria del tipo que sea y se crean todo tipo de técnicas, ¿no?, de avances tecnológicos, etcétera, pues eso, por así decirlo, amplía el registro del valor, y el valor no se cerraría solamente a lo que es producido por la naturaleza, sino también a esas instancias, ¿no?, que son creadas por medio de cómo el hombre, ¿no?, como el ser humano crea valor a partir de esas creaciones que luego tienen un valor intrínseco, o más bien por las relaciones sociales o sea, por el valor que le da, digamos, la gente, y por eso quiere comprarlas, ¿no? Y por último, digamos, sería el comercio, ¿no? Porque, vale, tú puedes generar una industria, puedes tener todo ese abanico, ¿no?, de posibilidades a la hora de crear valor, pero si tú tienes muchísimas patatas o tienes muchísimos, no sé, zapatos, si luego no los vendes, ya sea en un mercado local o en un mercado internacional, por así decirlo, ese excedente pierde el sentido, ¿no? No hay ninguna necesidad de que... o sea, realmente si tú no lo consumes, ¿para qué quieres ese excedente, ¿no? Entonces ahí es donde juega el papel del comercio, ¿no?, o el libre comercio por el que abogará Adam Smith, que básicamente, una vez creas una estructura económica a partir de una industria, de una agricultura fuerte, toda esa producción, una vez suple el consumo, tiene que, por así decirlo, ser vendida, ¿no?, porque ahí se va a generar el valor por el comercio, ¿no?, que se haya generado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el libro tercero nos hablará sobre estas cuestiones, ¿no? Mientras que el libro cuarto, ¿no?, todavía recayendo el peso sobre la cuestión del libre comercio, también estará bastante enfocado a las críticas, ¿no?, de otros sistemas económicos de la época, por así decirlo, que fueron los más importantes, ¿no?, que a día de hoy pueden incluso tener en algunos aspectos todavía algo de potencia, ¿no?, o más de potencia, diría, como de peso. Pero bueno, básicamente los primeros de ellos sería el mercantilismo, ¿no?, y
y bueno, y los fisiócratas, no sé si llamarlo fisiocratismo, los fisiócratas, ¿no? Que son una escuela francesa de economistas, ¿no? Claro, aquí es importante ver la labor de Adam Smith porque, por así decirlo, da un vuelco a las ideas de la época, porque hay que entender la economía desde el punto de vista que se entendía en aquella época, que por así decirlo es mucho más rudimentario a cómo es actualmente. También Adam Smith es muy rudimentario en comparación a cómo se entiende actualmente, pero sí que es cierto que hay un salto cualitativo a la hora de comparar las teorías económicas de estos diferentes autores, ¿no? De diferentes corrientes, ¿no? Básicamente, haciendo un resumen breve, los mercantilistas consideraban que el valor de las cosas, o el valor, digamos, la riqueza, estaba básicamente por los metales preciosos, ¿no? Un país que tuviera mucho oro o mucha plata significaba que eso equivalía a que tenía mucha riqueza. Por lo tanto, los mercantilistas tendían a ser muy intervencionistas, muy proteccionistas, trataban, por así decirlo, de estatalmente impulsar las industrias locales, ¿no? Para así, por así decirlo, conseguir más metales preciosos del exterior y enriquecerse a su nación, ¿no? Y claro, la cuestión es que hay dos puntos que va a criticar Adam Smith sobre todo y que son relevantes porque a día de hoy tiene bastante vigencia, sobre todo por lo que comentaremos, pero básicamente el problema que encontramos, ¿no?, con los mercantilistas primero es que entienden como que la riqueza está dada por los metales preciosos y eso básicamente está totalmente obsoleto, ¿no? Tanto para una teoría como la de Adam Smith como para una teoría incluso más actual como marginalista o subjetivista, ¿no? Al fin y al cabo, los metales preciosos por sí mismos inherentemente no son valiosos. No hay un valor intrínseco al oro por el hecho de que sea oro. Adam Smith lo que va a decir es que, y esto es donde revoluciona realmente el panorama, ¿no?, del pensamiento económico y político, que básicamente va a decir que el valor nace del trabajo, cosa que luego va a tener mucha repercusión, ¿no?, para la teoría del valor trabajo, de Ricardo, de Adam, o sea, de Marx también, para la teoría de la explotación, etc. Pero básicamente el punto aquí es que el valor no está dado en las cosas, sino que el valor se genera, se produce a través del trabajo. Puedes crear industrias, puedes generar riqueza por medio de industrias, pero también puedes labrar la tierra y también generar valor, ¿no? Entonces esto, por así decirlo, cambia perfectamente, y incluso podríamos decir que es una revolución copernicana al modo kantiano, ¿no?, en la cual ahora el valor, aun siendo objetivo, porque no es una teoría subjetivista, porque el valor trata de ser objetivo en cierto modo, ¿no?, estaría en el trabajo en sí, pero sí que es cierto que pero ya no está en la cosa, no está en el objeto, sino está en el trabajo que se hace. Entonces hay muchos tipos de trabajos y por lo tanto muchas formas de generar valor. Sin embargo, para los mercantilistas no, el valor está dado en los oros, iba a decir, en el oro, ¿no?, en la plata, en todos estos metales preciosos que tendrían un valor intrínseco para ellos y realmente lo demás es secundario, ¿no? Lo importante es tener el oro, ¿no? Claro, esto es una teoría a ojos actuales muy reduccionista, ¿no? Entonces, pero tenía bastante sentido en su momento, ¿no? Y claro, el mercantilismo, aparte de ser negativo por esta cuestión, también era negativo por el hecho de que claro, que por así decirlo, rompía totalmente con el libre comercio, ¿no? Tratando de impulsar el negocio local y apostar por eso, realmente lo que acaba haciendo es empobrecer al propio país, o por así decirlo, reducirlo a que no se podía expandir tanto económicamente, ¿no? Y esto básicamente también la crítica de Adam Smith es que un gobierno proteccionista propio de los gobiernos mercantilistas puede realmente, en cierto modo, parecer intuitivo de primeras, ¿no? Decir, vale, vamos a proteger nuestra economía poniendo aranceles, pero eso a largo plazo lo que hace es empobrecer a los ciudadanos, ¿no? Porque acaban pagando más por los productos externos, ¿no? Y eso a la vez elimina competitividad dentro del mercado interno, porque si las empresas están protegidas estatalmente, no hay otras empresas que puedan surgir y que puedan dar, por así decirlo, un mejor producto. Y claro, bueno, esto es de plena actualidad, lo estamos viendo a día de hoy con los aranceles de Trump, ¿no? Trump cree que poniendo aranceles eso va
a contribuir o va a ayudar a la economía de su país. Sin embargo, se va a ver que no, porque primero vas a hacer que pagues un impuesto implícito por los productos que vienen de fuera, por lo tanto ese impuesto, o sea, realmente ese pago de más va a acabar saliendo, digamos, del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses, ¿no? Y luego, por otro lado, vas a crear una batalla comercial que lo que va a producir es que esos aranceles se pongan de forma direccional, ¿no? Porque tanto por un lado se van a poner aranceles, pero también va a haber una contestación, ¿no? Entonces, claro, el proteccionismo es muy viejo, pero por así decirlo es como, por así decirlo, una constante a lo largo de la historia, ¿no? Es como que siempre hay algún gobierno que cree que es buena idea. Sin embargo, como dirá Adam Smith, eso realmente lo que va a hacer pues es como empobrecer, ¿no? A largo plazo es una idea que empobrecería, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos los fisiócratas, que serían otra de las corrientes más importantes de la época, que básicamente ellos comulgaban con el hecho de que el valor nacía o crecía, se daba por el valor que generaba la naturaleza, por aquel valor que estaba generado por la tierra misma, ¿no? Fisiócratas, si nos damos cuenta de la etimología de physis, naturaleza, y kratos, poder, ¿no? Entonces, básicamente los fisiócratas creían pues que en tanto que la tierra da los frutos que luego se cogen, se venden y da el valor, ¿no? O la naturaleza también en términos de los animales, ¿no? Que producen carne, leche, etcétera, pues digamos que todo el valor que genera la tierra de una forma u otra, por así decirlo, es lo que realmente da el valor, ¿no? Entonces, la teoría, en cierto modo, tiene una parte de razón, que evidentemente pues el valor que genera la tierra es un valor que está ahí, que encima podríamos decir que es como el más primario de todos. Pero claro, pero la cosa es que negaban el valor manufacturero, ¿no? El valor industrial que podía generar el ser humano por medio, digamos, de la innovación, de la creación de diferentes industrias. Básicamente porque creía que por el hecho de que en última instancia la materia prima ha salido de la tierra, pues por lo tanto ese valor que ha sido generado, al ser la causa primera, la naturaleza, el valor no viene de la modificación, de la creación que se da por la manufactura, sino por lo otro, por la naturaleza. Entonces, claro, esto es erróneo. Adam Smith va a volverlo a decir. Va a decir que básicamente el valor, claro, realmente es bastante lógico, ¿no? Y por eso volvemos. Realmente él dice que el valor está en el trabajo, en tanto que el trabajo es el que produce ese valor. Porque en el tanto que tú realmente coges esa materia primera, pero tú luego creas algo que no está dado en la naturaleza, el salto que hay entre la materia prima y lo que se ha creado, en medio hay un valor que es añadido por el trabajo, ¿no? Lo que Marx hablará de plusvalía, si se quiere, ¿no? Entonces, eso está ahí dado, ¿no? Y por eso también es tan crítico con la teoría de los fisiócratas, porque en cierto modo no es capaz de comprender la realidad generalmente. Y a su vez, pues, vuelve, ¿no?, a apoyar la cuestión del libre comercio, ¿no? Como por así decirlo, lo que realmente permite, ¿no?, que ese excedente, ¿no?, esa creación, esa producción en diferentes sectores, ¿no?, permita, por así decirlo, enriquecer las naciones, no tanto porque vamos a tener, como los fisiócratas creían, pues una potencia muy grande a nivel, digamos, agrícola, a nivel minero y demás, o también a tener como los mercantilistas unas empresas estatales o subvencionadas, ¿no?, intervenidas, y conseguir todo el oro porque ahí está la riqueza, sino lo que diría Adam Smith sería, vamos a tener por un lado esas dos cosas, ¿no? Vamos a conseguir los metales preciosos, pero porque es un medio de reserva de valor y demás, un medio de intercambio. Luego, por otro lado, vamos a tener una industria fuerte y también una tierra fértil y demás, pero sobre todo, por así decirlo, una armonización entre todas las cosas, sobre todo poniendo el peso en el valor generado por el trabajo, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que va a crear el excedente que luego podrá ser comerciado fuera de la propia nación, ¿no? Entonces esa sería un poco la idea de Smith. Y ya antes de terminar me gustaría leer el pasaje más famoso, ¿no?, porque es muy famoso, que es básicamente el de la mano invisible, ¿no? Que básicamente nos dirá en la página 554 de la edición de Alianza, dirá: en la medida que todo individuo procura en lo posible invertir su capital en la actividad nacional y orientar esa actividad para que su producción alcance el máximo valor,
Todo individuo necesariamente trabaja para hacer que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo posible. Es verdad que por regla general, él ni intenta promover el interés general, ni sabe en qué medida lo está promoviendo. Al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera, él solo persigue su propia seguridad, y al orientar esta actividad de manera de producir un valor máximo, él busca todo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que sea así no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés frecuentemente, fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden actuar en bien del pueblo. Bueno, este es el famoso pasaje de la mano invisible, que casi que a nivel no sé, cada filósofo, cada pensador a lo largo de la historia, ¿no? Se queda como, por así decirlo, con una etiqueta, ¿no? Con un concepto, ¿no? Pues Descartes es el del sujeto, ¿no? El del cogito. Pues Adam Smith sería el de la mano invisible, ¿no? Pues de una forma muy breve, digamos, este pasaje resume también un poco una de las partes más importantes también de la obra, ¿no? Que al fin y al cabo la mano invisible podríamos decir que es una parte, pero tampoco se puede reducir a eso, ¿no? Pero, claro, lo interesante realmente es como Smith nos habla del hecho de que, como en una sociedad, cada uno velando por sus propios intereses, pero no de una forma egoísta tampoco, no entendiendo el egoísmo como, pues lo acaparo todo para mí. Yo lo entiendo más bien como el hecho de que, por ejemplo, a ti se te da muy bien, pues no sé, hacer música, o te gusta mucho la música, quieres ser artista. Luego a ti te gusta mucho, pues, no sé, la ingeniería de lo que sea, ¿no? Pues me refiero a que cada persona en aquello en lo que realmente considera que le gusta lo que hace o que realmente considera que tiene cierto interés personal por el hecho de querer desarrollarse en eso, porque a él le satisface, de una forma, por así decirlo, colateral, eso está generando un bien para la sociedad. Por ejemplo, yo el día de mañana, cuando sea profesor de filosofía, como a mí me gusta mucho la filosofía, estudiaré para ser profesor de filosofía. Y una vez sea profesor de filosofía, por mi interés egoísta, porque quiero ser profesor de filosofía, me gusta la filosofía y pienso que lo hago bien en relación a que es lo que pienso que tengo más competencias, porque si yo me pongo, pues no sé, a ser mecánico de bicicletas no tendría ni idea ni tampoco me interesa, ¿no? Pero entonces, si yo bajo mi interés egoísta sigo esa dirección, llegará un punto en el que podré aportar a la sociedad mi función de profesor, y a quien tenga de alumno, pues yo espero que le gusten mis clases porque yo trataré de hacerlas lo mejor posible, pues de esa forma, por así decirlo, estaré dando un bien a la sociedad de un modo colateral, ¿no? Por haber seguido, por así decirlo, mi recorrido. Entonces yo la mano invisible la veo de esa forma, ¿no? Evidentemente no es una mano real, una mano que se mueve invisiblemente, es una metáfora, pero que sí que es certera a la hora de decir, si tú sigues, por así decirlo, aquello que a ti te interesa hacer, que piensas que tiene un valor social, porque al fin y al cabo aquello de lo que te quieras dedicar va a cumplir una función social, de una forma colateral, sí o sí, siempre y cuando seas competente, si literalmente eres una persona que eres un mal profesor, ¿no? Por poner el ejemplo, o eres, pues evidentemente ahí no, pero bueno, eso es porque estás siendo un negligente, ¿no? Pero sí que es cierto que si tú haces las cosas porque te gustan y tratas de buscar hacerlo lo mejor posible en esa dirección, pues vas a aportar algo a la sociedad, ¿sabes? Y eso yo creo que es el mensaje interesante de la mano invisible, ¿no? Entonces, si se lee de esa forma, yo creo que es algo bastante bonito también y bastante realista, ¿no? Bastante realista porque la gente al fin y al cabo quiere hacer lo que desea hacer, ¿no? Luego hace bien a la sociedad de forma secundaria, ¿no? Pero realmente es como, por así decirlo, una consecuencia de haber hecho aquello que esa persona quería hacer porque considera que era lo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la idea principal que se tiene que rescatar de la mano invisible. Así que nada, bueno, no tengo nada más que decir. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.